nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Haremos la oración de flecha de oro compuesta por Sor María de San Pedro. Que el santísimo, sacratísimo, adorabilísimo, misteriosísimo, inefable nombre de Dios sea alabado, bendito, amado, adorado y glorificado en el cielo, en la tierra y en el abismo, por todas las criaturas de Dios y por el sagrado corazón de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en el santísimo sacramento del altar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Podemos tomar asiento? Bueno. Pues bienvenidos, gracias por venir. Es un tema muy importante en nuestro tiempo, porque es una devoción pues, en la que Dios se ha manifestado a nosotros, ¿no? En un tiempo particular, en unas circunstancias particulares, ¿no? ¿Cuáles son esas circunstancias particulares? Pues el comunismo, la masonería, los enemigos de la iglesia, ¿no? Que quieren destruirla, ¿no? Y un llamado de Dios a combatir estos enemigos, ¿no? A defender pues el nombre de Dios, el día santo, y todos hacer reparación en contra de todas las ofensas que Dios, nuestro Señor, está recibiendo de distintas formas. Y en ese sentido, la devoción a la Santa Faz es una devoción actual. Y repito, ¿no? En un contexto preciso, en un contexto histórico preciso. Pero aun cuando pues Dios se ha revelado, ¿no? De manera particular en estos últimos tiempos, pues la devoción a la Santa Faz no es algo propio de nuestro tiempo, sino es algo que ha existido desde hace mucho tiempo, ¿no? Vamos a ver que la Santa Faz o el Santo Rostro, entonces faz significa el rostro, pues es una devoción cristiana que se centra en la representación del rostro de Jesucristo, especialmente en su dimensión humana y sufriente durante la pasión. Pero para entender la dimensión que tiene esta devoción, o pues sí, esta devoción que algunos dirían, bueno, no es tanto una devoción, sino es una forma de vivir el cristianismo, la única forma en que podemos vivir el cristianismo, ¿no? Buscando el rostro de Cristo. ¿Por qué? Bueno, tenemos que entender, ¿no? Que esto de el rostro de Dios, pues es algo que lo encontramos en todas las Sagradas Escrituras, ¿no? No es algo, no es una devoción en particular, sino que es parte de nuestra religión. Lo vemos en el Antiguo Testamento, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en el Génesis. Jacob dice, he visto a Dios cara a cara, y mi vida ha sido preservada. Nos imaginamos a los primeros padres, ¿no? En el paraíso, pues que podían ver a Dios cara a cara, y después del pecado lo perdieron, ¿no? Perdieron el paraíso y perdieron este contacto con Dios, esta familiaridad con Dios, ¿no? Y entonces es un tema continuo. Los amigos de Dios, como Jacob, como Moisés, también lo vemos, ¿no? En el Éxodo, pues ven a Dios cara a cara. Dice, entonces cuando Moisés sube, ¿no? Al monte Sinaí, dicen que su rostro estaba resplandeciente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estaba en contacto con Dios. Pero sin embargo, se advierte, ¿no? Que la visión de Dios, pues es algo
es algo fuertísimo, algo grandísimo, de lo cual los hombres se tienen que cuidar. ¿Por qué? Porque pueden morir. O sea, Dios es tan poderoso, tan infinito, tan inalcanzable para el hombre, que si llegáramos a contemplar su rostro, pues moriríamos. Dice, no podrás ver mi rostro, porque ningún hombre me verá y seguirá viviendo. En el libro del Éxodo. Es decir, entonces qué misterioso, ¿no? Qué grande. Sin embargo, a través de todas las Sagradas Escrituras vamos a ver repetidas veces la mención del rostro. En el libro de Números, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Lo vemos también la bendición, así bendecía San Francisco de Asís, ¿no? A todos sus fieles. También lo vemos en el libro del Deuteronomio. Cara a cara habló el Señor con vosotros en el monte, de en medio del fuego. También dice en los salmos repetidísimas veces, ¿no? Mencionan el santo nombre de Dios, se cantan los himnos de alabanza que son los salmos, ¿no? Y constantemente estamos mencionando una y otra vez el nombre de Dios. Mi corazón ha dicho de ti, busca mi rostro, tu rostro buscaré, oh Señor, no escondas tu rostro de mí. Dice el Salmo 31, haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Otro salmo, oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Y vemos en otros lugares, por ejemplo, San Pablo, porque Dios que dijo que de las tinieblas resplandecería la luz, es Él el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Entonces, constantemente, las Sagradas Escrituras nos hablan del rostro de Dios, que podemos entender, ¿no? En el Antiguo Testamento, pues da lugar o prepara el camino, ¿no? Al Nuevo Testamento, ¿no? A la encarnación del Verbo, que es Cristo, y entonces este rostro, que no era inalcanzable en el Antiguo Testamento, pues se hace presente humanamente, ¿no? Dios infinito, Dios omnipotente, Dios invisible, se encarna y somos capaces de verlo, ¿no? De ver el rostro de Dios a través de la humanidad de Cristo. Y miren las imágenes que les puse, ¿no? Les pongo aquí la imagen primero de la Santísima Trinidad. Pero ¿cómo está la Santísima Trinidad en esta pintura? Están observándose, ¿no? El Padre observa al Hijo y el Hijo observa al Padre. ¿Por qué? Porque el Hijo es un reflejo del Padre. Entonces, él dice en San Juan, ¿no? Dice nuestro Señor, el que me ve a mí, ve a mi Padre. Es en la eternidad de Dios, del Dios Trino, pues la persona del Hijo se contempla en el Padre. Y llamamos a esta contemplación la generación del Verbo. ¿Por qué? Porque es una contemplación intelectual, en la eternidad, en donde Dios se mira como en un espejo en el Hijo y se regocija de esta contemplación. Se regocija en esta contemplación. Oh faz adorable del Verbo de Dios, soy incapaz, dice uno de los manuales de la Archicofradía de la Santa Faz, soy incapaz de penetrar con el entendimiento en esta inaccesible luz de divina esencia. Permíteme si quiere repetir desde el profundo conocimiento de mi nada y en unión de los ángeles que llenos de santo temor contemplan vuestra santa faz cubriéndose con las alas. Santo, santo, santo. Entonces, esta es la contemplación de los ángeles. Mirar el rostro de Dios. Y cuando hablamos del rostro de Dios, en este sentido, la contemplación de Dios, no nos referimos en la humanidad de Cristo, sino que nos referimos como Dios
se conoce a sí mismo. Y a esto llamamos la visión beatífica, el último fin del hombre, la contemplación de Dios como Él se conoce a sí mismo, a través del Verbo. Y a través del Verbo en el cielo contemplaremos al Padre. No a través de los ojos de la carne, sino a través de los ojos del Espíritu. Pero por eso, esta devoción del santo rostro de Cristo es tan importante. Dice Santo Tomás, el Hijo muestra al Padre porque Él es la imagen visible del Padre invisible. Por la contemplación del Hijo en su humanidad, el alma es llevada a la comprensión del Padre, que permanece invisible en sí mismo. Entonces, Dios es espíritu puro, ¿no? Nadie puede tocarlo, nadie puede verlo con los ojos de la carne. Pero después de la encarnación de Cristo, nosotros somos capaces de hacer contacto con el Dios invisible y somos capaces de contemplar su rostro en la persona de Cristo. Qué dulce este rostro, el dulce rostro de nuestro Señor, de nuestro Redentor, de nuestro Salvador. Él es la imagen del Dios invisible, dice San Pablo. Y aquí vemos, ¿no?, que a través de la historia de la cristiandad, pues esta devoción ha estado siempre. Todos los cristianos de todas las épocas, pues han buscado el rostro de Cristo. A mí me parece interesante, un caso de estudio podría ser el hecho de que la imagen del rostro de Cristo es una de las imágenes más populares en los camiones de México, ¿no? O sea, que desde la devoción popular, ¿no?, sin que nadie lo haya pues promocionado, ¿no?, la naturaleza, la sensibilidad común de los fieles, pues buscan ver a su Redentor. Y entonces vemos continuamente la imagen del rostro de Cristo. Pero, les repito, esto no es de nuestro tiempo, ha sido desde la antigüedad. Por ejemplo, aquí vemos uno de los más famosos Pantocratos, ¿no?, que está en el monasterio de Santa Catalina, en Monte Sión. Ahí, entonces, vemos que este Pantocrato tiene ciertas similitudes, ¿no? ¿Qué tenemos al lado del Pantocrato? La sábana santa de Turín. Y vemos como ciertas características, ¿no?, los rasgos de su ojo, todo pues corresponde perfectamente. Como que los cristianos de los primeros siglos, ¿no?, reconociendo en la sábana de Turín pues un testimonio de la resurrección de Cristo, un testimonio de su sepultura, pues tomaban esta imagen, ¿no?, y reproducían estas formas, ¿no?, en la iconografía posterior. Lo vemos también, por ejemplo, en los santos padres de la Iglesia, ¿no? Por ejemplo, San Juan Crisóstomo inspiró a los fieles devotos a contemplar el rostro de Cristo insultado, burlado, abofeteado, y a ver en esto la gloria de Dios, humillado y oculto por amor a nosotros. Por nosotros el Señor sufrió todo esto. Miserables malvados se mofaron de él con escupitajos, golpes en ese rostro, en cuya vista el mar se calmó y el sol ocultó sus rayos durante la crucifixión. Entonces, San Juan Crisóstomo, San Jerónimo, ¿no?, y San Ambrosio y muchos otros padres, ¿no?, pues dan testimonio pues del poder del rostro de Cristo y también de la idea de de la reparación a la Santa Faz, ¿no?, y cómo está conectado, por ejemplo, en esto que leíamos del santo rostro y de San Juan Crisóstomo, como la identidad de Cristo, ¿no?, cuando es mofado, pues mofan su rostro, ¿no?, mofan su persona, como que así como el nombre
conecta con la identidad de la persona, ¿no? Y por eso tenemos el santísimo nombre, el dulcísimo nombre de Jesús, ¿no? Así también la faz, ¿no? La faz de una persona, pues como que describe su persona, como que lo simboliza, lo engloba. Y, por ejemplo, Santa Teresita hacía referencia, ¿no? a la mirada de Cristo, ¿no? Y cómo a través de la mirada podíamos penetrar en el alma de la persona, ¿no? Cuando vemos los ojos, ¿no? de una persona, pues como que penetramos en el alma. Entonces, mirando el rostro de Cristo, pues penetramos en su divinidad, ¿no? Y bueno, acerca de los padres de la iglesia, entonces esa referencia que ahorita les di es de un libro que se llama La Santa Faz en los documentos de la iglesia. Y es escrito por un padre benedictino y publicado por los dominicos del Angélico de Roma. Entonces, fue el padre Stefano Perica, The Holy Face in the Documents of the Church. Y, por ejemplo, a mí me parece algo interesante, ¿no? Con relación a San Pedro, mi patrono, nosotros somos la Fraternidad de San Pedro, y entonces tanto San Juan Crisóstomo como San Jerónimo mencionan este aspecto, ¿no? Que comentan acerca del arrepentimiento de San Pedro, que esto pasó después de haber negado a nuestro Señor, ¿no? Pero ¿qué pasa? Entonces, San Pedro está cerca de la fogata, ¿no? Se acerca una señora y le dice, tú eres de los que están con Cristo. Y lo niega, y lo niega, y lo niega por tercera vez, pero después, ¿qué pasa? Que mira el rostro de Cristo y entonces viene su arrepentimiento. Entonces, es a partir de esta contemplación del rostro que el apóstol San Pedro, ¿no? Le viene la gracia del arrepentimiento y de las lágrimas, ¿no? Así dice San Juan Crisóstomo. Las 3 lágrimas que nosotros tenemos pues en nuestro escudo de armas. Y vamos a ver que más adelante esta conexión de San Pedro pues va a ser muy providencial. Entonces dice Stefano Perica, que es el benedictino del que estoy comentando, y que traza pues toda la historia de los documentos de la iglesia, de todas las concesiones que la iglesia ha dado a esta devoción, como las sagradas escrituras, ¿no? Y los padres de la iglesia pues han tenido siempre pues mucha reverencia por la Santa Faz. Por lo tanto, dice, por esa razón, la faz de Cristo en las catacumbas, en los mosaicos de las primeras basílicas, en el arte bizantino, en los frescos medievales, en las magníficas pinturas del Renacimiento y en las imágenes de la era moderna, siempre tiene un molde de rostro requerido. Sus características son así y no pueden cambiarse, son la tradición, que derivan del Santo Sudario de Turín, del cual creemos dependen todos los íconos y semejanzas considerados verdaderos y reverenciados con gran veneración en las iglesias de Oriente y de Occidente. Entonces, qué interesante, ¿no? Contemplar el rostro de Cristo, ¿no? Desde esta perspectiva, ¿no? Y ver que es cierto, todas las pinturas guardan cierta similitud. ¿Y es por qué? Porque parten del manto de Turín. Mandilión. Aquí, esa es la palabra griega, ¿no? Que simboliza pues un paño, también refiriéndose al paño de la Verónica, ¿no? El término mandilión proviene del griego que significa paño o toalla y se refiere a una de las representaciones más famosas de la faz de Jesús, conocida como la imagen de Edesa o el Santo Rostro. Entonces vamos a ver que alrededor del mundo pues hay distintos paños a las cuales se les atribuyen distintos orígenes. Por ejemplo, en el Vaticano se tiene el mandilión de Edesa,
Este está en el Palacio Vaticano y es una de las reliquias más antiguas del divino rostro. Aqueiropoiesis, que quiere decir que no fue pintado, ¿no?, con mano humana. No es este. Entonces es el Mandilión de Edesa. Vamos a ver, voy a platicarles poquito de los distintos y superficialmente, ¿no?, de los distintos mantos que se encuentran. Entonces, otro muy famoso es el volto santo o el rostro de Manopelo, que también está en Italia y pues tiene un santuario muy grande y con muchísima devoción, ¿no? Y este pues se dice, ¿no?, que es una tela que llevaba a Cristo, ¿no?, junto al manto de Turín. Entonces llevaba a la sábana santa, ¿no?, también uno que cubría nada más su rostro. Y hay otro, el rostro de Jaén, que también es muy milagroso, y otro en Alicante, España. Dos en España. Y del que vamos a concentrar nuestra atención hoy, pues es el de Roma. Entonces, ¿de dónde viene este paño? Bueno, el paño, pues la tradición del paño, pues se atribuye al paño que utilizó la Verónica. La figura de la Verónica que se acerca durante la pasión de nuestro Señor y su Via Crucis, ¿no?, que se acerca y le limpia el rostro con su paño. Entonces, ¿y cómo queda este paño marcado con el rostro de Cristo? Pues esta tradición no se encuentra en las Sagradas Escrituras, se encuentra en libros apócrifos, ¿no? Pero la tradición continuamente pues lo ha sostenido, que una mujer llamada Berenice, entonces Berenice, pues puso este paño y sobre este paño quedó marcado el rostro de Cristo. La tradición también dice que Berenice es la misma mujer que tocó el manto de nuestro Señor. Entonces es la mujer morroíza del Evangelio de Lucas, que después de haber sido sanada, se determina a seguir a nuestro Señor. Y entonces César Baronius es uno de los grandes historiadores eclesiásticos, ¿no? Entonces cuenta esta tradición, ¿no?, de cómo Berenice, ¿no?, toca el manto de nuestro Señor y queda curada, y a partir de ahí comienza a seguir a nuestro Señor con las otras santas mujeres. Y se le llama Verónica, ¿por qué? Porque obtuvo la victoria. Entonces, Verónica. Entonces, obtengo la victoria. Otros también sacan, ¿no?, una latinización del nombre, el vero ícono, o sea, como verdadero ícono o verdadera imagen. Y pues este nombre entonces no sería su nombre original, sino como se le llama a través de la tradición, por este gesto que tuvo, ¿no?, de misericordia con nuestro Señor, de acercarse, de amor, de adoración, ¿no?, de acercarse y limpiarle su rostro. Bueno, pues este paño de Verónica se encuentra actualmente en la Basílica de San Pedro. Y entonces ya desde el siglo VIII pues se hace mención directa del paño de Verónica en la Basílica de San Pedro, en la antigua Basílica de San Pedro. Y cuando es renovada la basílica, se le pone a un costado del altar. Entonces, el altar tiene como dos columnas. Entonces, si recuerdan el altar del Vaticano, entonces está el baldaquino, que tiene las columnas salomónicas, y a los costados hay como dos columnas que sostienen la cúpula principal,
En un costado, vamos a verlo ahorita, pues está las reliquias de la Santa Cruz, y en el otro costado está la reliquia del Verbo de la Verónica. Pues bueno, entonces a través de los siglos se expande la devoción de la Santa Faz a través de todo el orbe, ¿no? Y llega un momento que es de interés para nosotros. ¿Por qué? Porque llega Sor María de San Pedro. Entonces, Sor María de San Pedro, esta monjita que vemos aquí en la foto, es una monjita carmelita. Ella nace el 4 de octubre de 1816 en Rennes, región de Bretaña, al norte de Francia. Ella muere ya como carmelita en 1848 en Tours, ahí mismo, en el monasterio al que ingresó el 13 de noviembre de 1839. Entonces, es interesante esta jovencita. ¿Por qué? Porque tuvo, hace muchos años leí su vida, y pues Sor María de San Pedro tuvo muchas dificultades para entrar al monasterio. Entonces, ya estaba grande, trabajaba, su madre se opuso a que entrara al monasterio, y por mucho tiempo estuvo batallando en qué monasterio entrar, en qué circunstancias, ¿no? Y pues fue muy difícil para ella entrar, hasta que finalmente, y por eso pongo aquí la fecha de su entrada, entra al Carmelo de Tours el 13 de noviembre, la fiesta de San Martín de Tours, en el monasterio carmelita, que tenía la particularidad, ¿no?, de la devoción al Sagrado Corazón. Y también mencionar, ¿no?, que ella ya tenía una devoción particular a la infancia de Jesús, y por eso entonces podemos entender que toma el nombre de María de San Pedro y de la Sagrada Familia, a lo mejor por la infancia de Jesús, ¿no?, que la Sagrada Familia, pues ahí estaba el niño Jesús y José y María. Pues esta carmelita, de 1848 a 1847, recibe visiones en las que Jesús le pidió promover la devoción a su santo rostro como un acto de reparación por los pecadores, especialmente de reparación contra las blasfemias y la profanación del domingo, ¿no? Y me gustaría leerles un pedacito de la carta, ¿no?, de las cartas que escribe a su superiora, pidiéndole permiso. Ella pide permiso, ¿no?, a su confesor y a la Madre Superiora. Está recibiendo estas revelaciones, ¿no? Se lo comenta a su confesor le dice que escriba todo, ¿no? Y pide permiso, se piden los permisos, ¿no? Y se lo comenta a su madre, ¿no?, superiora, y pues se va documentando todo lo que va recibiendo de revelaciones. Esto es en 1847. Carta del 29 de marzo de 1847. Hoy, después de la Santa Comunión, nuestro Señor, creo, me ha encargado una nueva misión, de la cual estaría aterrorizada si fuera algo, pero como no soy más que un débil instrumento en la poderosa mano del Señor, estoy en perfecta paz. Nuestro Señor me ha ordenado hacer la guerra contra los comunistas. Entonces, lo que mencionábamos al principio, ¿no? Entonces, esta devoción pues tiene como fin reparar por los pecados que son más comunes en nuestros días, ¿no? La profanación del domingo, de lo sagrado, ¿no? Y entonces, especialmente en contra de estas organizaciones secretas, la masonería, los comunistas, ¿no? Dice, contra los comunistas, de quienes me ha dicho que son los enemigos de la Iglesia y de su Cristo, haciéndome entender que la mayor parte de estos cachorros de león nacieron en la Iglesia. O sea, todas estas personas, ¿no?, que son comunistas, la mayoría nacieron en la Iglesia, están bautizadas, de la cual ahora se declaran crueles enemigos. Entonces nuestro Señor me dijo, te he hecho saber que te sostengo como una flecha en mis manos. Ahora te voy a enviar esta flecha contra mis enemigos, para combatirlos. Te voy a dar las armas de mi pasión, mi cruz, de la cual es
de la cual son enemigos, y los otros instrumentos de mi pasión. Ve hacia ellos con simplicidad de un niño y el coraje de un soldado. Recibe para esta misión la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, dice Sor María de San Pedro, oré a la Santísima Virgen para que se complaciera en ser depositaria de estas divinas armas que su divino Hijo me estaba dando. Ella es comparada con una torre de David, de donde cuelgan mis escudos. Nuestro Señor me ha dado otras luces. Señor, dije, forma mis manos para el combate y enséñame a ser tus instrumentos. Nuestro Señor me dijo, mi oración que a menudo digo para este fin. Padre eterno, te ofrezco en el campo de tus enemigos tu santa pasión, para que pongas división entre ellos. Como ha dicho tu Hijo muy amado, todo reino dividido contra sí mismo será arruinado. Y entonces vemos este espíritu combativo, ¿no? A través de la oración, a través de la reparación a la Santa Faz, ¿no? Y pues Dios, nuestro Señor, pues le va manifestando todas estas cosas a Sor María de San Pedro. Sor María de San Pedro las recibe y las guarda en su corazón, ¿no? No comenta mucho, pero de repente llega a su monasterio un laico. Entonces este laico se llama Le Dupont, que era un señor que simplemente iba al torno, ¿no? A lo mejor llevaba cosas al torno y platicaba con las madres. Pues le tocó que de casualidad, pues la madre que estaba en el torno, pues era Sor María de San Pedro. Y entonces Sor María de San Pedro, pues empezó a hacer amistad con este señor que llegaba al torno y le empezó a contar acerca de la devoción de la Santa Faz. Y pues este señor se fue instruyendo, ¿no? A través de Sor María de San Pedro de la importancia de la devoción a la Santa Faz, y pues después pasará a ser una persona muy importante en la difusión de la devoción a la Santa Faz. ¿Por qué? Porque pues llegó a ser conocido entonces como el apóstol de la Santa Faz, y después de la muerte de Sor María de San Pedro, vamos a ver que en unas circunstancias interesantes, pues hace una capilla en su casa dedicada a la imagen de la Santa Faz. Y en esta capilla, esta es la capilla antigua, ¿no? Está nuestro Señor, ¿no? Como el Ecce Homo, y si vemos a mano derecha está la Santa Faz y vemos las lámparas de aceite, ¿no? Y estas lámparas de aceite que estaban prendidas día y noche, pues empezaron a haber curaciones, ¿no? Y la gente tomaba el aceite de estas lámparas, ¿no? Y lo untaba, ¿no? Y la gente se empezaba a curar. Y entonces la devoción de la Santa Faz en Francia, pues empezó a crecer pues en desmedida, ¿no? En estos tiempos. Vamos a ver que pasó algo entre la muerte de Sor María de San Pedro y la capilla, ¿no? La construcción de la capilla, pues pasó algo muy interesante. ¿Por qué? Hubo un milagro muy imponente en la Basílica de San Pedro. Entonces, aquí ya vemos el baldaquino de Bernini y atrás, ¿no? Estas dos como pilares, ¿no? Que sostienen la cúpula mayor, ¿no? Y si vemos en cada lado, pues en un lado está la Verónica y en el otro lado está Santa Elena con la Santa Cruz. Y vamos a ver qué pasa. Bueno, en el contexto nuevamente de los ataques de la iglesia, ¿no? Pues podemos imaginar, visualizar al Papa Pío IX en medio de las persecuciones, los revolucionarios, ¿no? Garibaldi y la formación del Estado de Italia, pues que es una formación masónica, ¿no?
que busca la destrucción de la iglesia, ¿no? Y que redujo los estados pontificios a lo que son hoy, ¿no? Quitando al soberano pontífice todo su poder. Y bueno, en este contexto, el Papa Pío IX se encuentra fuera de la ciudad, huyendo de sus enemigos, y manda pedir a los encargados de la basílica, ¿no?, que oren con mucho fervor a la santa y den veneración a las santas reliquias que se encuentran en la Basílica de San Pedro. Y entonces se encuentra un documento en donde se narra el milagro que aconteció en la Basílica de San Pedro. Entonces, entre los documentos de la iglesia, pues hay un documento en donde se narra con detalle, ¿no?, quiénes fueron los que estaban ahí. Documento sobre el Santo Rostro extraído del diario de la Basílica Vaticana. Entonces esto pasa el sábado 6 de enero de 1849. Como se había dicho, como se había hecho en los días anteriores, el reverendísimo canónigo Fantagasi expuso las reliquias mayores, desde las 2 de la tarde hasta las 3 y las 4 de la tarde, en el balcón de la Santa Verónica, para hacer más formal la exposición de las reliquias mayores. Como se ha dicho, desde el 24 de diciembre hasta las 11:30 de la noche, los reverendísimos señores canónigos don Girolamo Fantagasi y Monseñor Lorenzo Lucidi, entonces te va narrando pues todo lo que pasó, ¿no? Pues ¿qué fue lo que pasó? El velo de nuestro Señor, pues es tan antiguo, ¿no? Está casi desvanecida la imagen. Entonces no se alcanza a percibir, ¿no? Aunque se expone el velo, no se alcanza a percibir el rostro de Cristo. Pero pues se expone porque es una reliquia muy antigua. Y pues los canónigos, ¿no?, toman el velo desde el balcón. Si vemos, está la estatua gigantesca de Santa Verónica, y arriba hay un balcón. Pues desde ahí sale el canónigo, ¿no?, con el velo de Verónica, que ellos están acostumbrados a verlos, ¿no?, pues casi invisible, ¿no? No se ve nada, pero pues todos recuerdan que es el velo de la Verónica. Y entonces, ¿qué pasa? Que enfrente de los ojos, la basílica llena, ¿no?, se empieza a ver el rostro de Cristo. Entonces, todos están observando, y de repente este velo, que no tenía nada, empieza a figurar, ¿no?, empieza a salir, se hace visible la forma del rostro de Cristo. ¿Y qué pasa? Que empieza a iluminarse alrededor del manto de la Verónica, ¿no?, y la basílica llena con testigos, ¿no? Hay un dibujante, ¿no?, que hace un retrato fiel de lo que pasa, y el retrato fiel que se hace en ese día, pues es este. Entonces el retrato que es muy popular, ¿no?, del rostro de Cristo, pues es este, ¿no?, del cual se ha expandido pues su devoción. ¿Por qué? Porque después de que sucedió este milagro, se mandaron a imprimir copias de este retrato, de este dibujo, ¿no?, basado en lo que habían visto los espectadores, y se mandaron a tocar estos velos, estas copias de velos, con distintas reliquias de la pasión de nuestro Señor. Y entonces nosotros vamos a ver, por ejemplo, aquí en el Templo del Carmen, a unas cuadras, vamos a ver que en el presbiterio, ¿no?, en el presbiterio, a mano izquierda, hay un cuadro pequeñito. Y a lo mejor parece insignificante. Es el cuadro, es una de las copias que el Vaticano emitió después de este milagro. Lleva el sello de su autenticidad, que también no solamente es que es una copia auténtica, sino que fue tocado con las reliquias de la pasión, ¿no? Estas imágenes fueron tocadas con
con las reliquias de la Pasión, y por eso la devoción de los fieles pues, es mucha en cuanto a estas copias auténticas de el rostro de Cristo, ¿no? Pues entendamos que esto pasa, ¿no? Este milagro pasa, lo dijimos, 1849, ¿no? Pero, entonces es 1849 cuando Leo Dupont hace su capilla, ¿no? Y pone, ¿cuál rostro? Pues el rostro, la copia auténtica del milagro, ¿no? Que acaba de pasar en Roma. Esto también recordemos que es un año después de la muerte de Sor María de San Pedro. O sea, Sor María de San Pedro ya había muerto cuando el señor Léon Dupont pues hace su capilla, ¿no? Y se empieza a expandir el mensaje de Sor María de San Pedro, que llama a la devoción de la Santa Faz y a la reparación por los pecados, ¿no? En contra, especialmente en contra de su santo nombre, del santo rostro, de los sacrilegios, ¿no? Y la reparación del domingo, que la profanación del domingo, ¿no? Que los cristianos cada vez, los católicos cada vez dejan de guardar el domingo, ¿no? Entonces, esta es la capilla hoy en día. Entonces, no sé si notan alguna diferencia. Pero, entonces se lo pongo para que sepan que todavía existe. Está muy escondida en Tours. Tuve la gracia de ir y fue muy difícil encontrarlo porque nadie es... O sea, es impresionante la apostasía, ¿no? Que después de que estos enemigos comunistas pues expandieron todos sus errores a través de Europa, ¿no? Pues queda muy poca fe, ¿no? El monasterio que era antes de Sor María de San Pedro está cerquita de nuestra capilla de la Fraternidad. Ahí está una cuadra de la capilla de la Fraternidad. Interesante, el monasterio ya no es monasterio, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues todas las cosas pues las sacaron de ahí, ¿no? Y la casa de el señor de Tours pues ya no es lo que era antes, ¿no? Es un edificio moderno, pero ahí todavía se conserva la capilla. Aquí es la casa de los dominicos, ¿no? El oratorio de la Santa Faz en Tours, Francia. Pues ahí está el cuerpo del señor de Tours, ¿no? Le Dupont, usted me corrige. Y ahí tenemos, ¿no? Las reliquias que quedaron, la Biblia que utilizaba todos los días, ¿no? La lámpara de aceite, ¿no? La pintura de cómo era Leo Dupont. Comienza a tener su trabajo, llevó a la aprobación eclesiástica de la devoción y a la fundación de la Archicofradía de la Santa Faz, que fue aprobada por León XIII. Y bueno, todos los que somos devotos de Santa Teresita queremos saber cómo llegó Santa Teresita a la escena. Entonces, la madre Genoveva de Santa Teresa, que es la madre superiora de Santa Teresita, además de su hermana Pauline, entonces ella tenía contacto con el Carmelo de Tours y guardaba correspondencia con las hermanas. Entonces, ya cuando llega Santa Teresita en 1988, el Carmelo de Lisieux ya guardaba la devoción a la Santa Faz. Entonces, en cuanto llega Santa Teresita, ¿no? Su hermana Pauline, pues le infunde la devoción, ¿no? Le infunde la devoción a la Santa Faz. Y nos imaginamos, ¿no? Que seguramente su héroe era Sor María de San Pedro, ¿no? Y así también toma el nombre del niño Jesús y de la Santa Faz. Aunque Santa Teresita dice, ¿no? Que tiene
más devoción, ¿no? Y que para ella es muy más importante, ¿no? La devoción a la Santa Faz. Entonces ella cree que es muy importante que nosotros entendamos también la devoción a la Santa Faz. Quise llamarme, dice en su autobiografía, Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz, para expresar mi ternura por el Niño Jesús y mi deseo de consolar la faz adorable de mi esposo, ultrajada por los pecadores. Y entonces años antes de morir, ¿no? Pide que meses antes de morir, o poco tiempo antes de morir, pide que se retrate, ¿no? Con la Santa Faz y con el Niño Jesús. Y dicen que tenía la Santa Faz sobre su cama, y pues podemos imaginar que Santa Teresita sufrió una noche muy oscura, ¿no? Entonces, esta noche oscura, pues es de alguna forma cuando Dios esconde su rostro, ¿no? Se esconde. Entonces, todo esto tiene mucha significación para Santa Teresita, incluso en sus últimos momentos. Ahora, llega otro personaje. Entonces, Santa Teresita quizás ha sido la que con más impacto ha promovido la devoción a la Santa Faz, pero también hay otra religiosa, que es la Beata María Pierina, que fue beatificada en tiempos de Benedicto XVI. En 1936, la Beata María Pierina de Michele promovió la medalla de la Santa Faz tras nuevas visiones, aprobada por Pío XII en 1958, quien estableció la fiesta de la Santa Faz el martes antes del miércoles de ceniza. Y entonces Micheli era Beata María Pierina. Si se fijan, su nombre, ¿no? Pues ya lleva el San Pedro, ¿no? Entonces parece que toma el nombre después de María de San Pedro, de Sor María de San Pedro. Y es que ella entra a una congregación de Argentina que está dedicada a la Inmaculada Concepción, y entonces ahí ya viene ella con una devoción previa a la Santa Faz, porque a su edad de 12 años, un Viernes Santo, esperando el turno para besar el crucifijo, oyó una voz interior que le dijo: nadie me da un beso de amor en el rostro para reparar el beso de Judas. Llegado el momento, como ella misma lo relata, le dio un fuerte beso con todo el ardor de su corazón a la Santa Faz. Entonces también esta relación, ¿no? De la traición de Pedro, de la traición de Judas, ¿no? Va a estar siempre muy relacionada en los Santos Padres con relación a la Santa Faz, ¿no? San Pedro se consigue la contrición a través de mirar el rostro de Cristo. Judas le besa el rostro de Cristo, pero lo besa de una manera hipócrita, ¿no? Y entonces es como esta conexión que hay en estas dos traiciones. Y entonces ya podemos imaginar que ella llega Sor María Pierina, Beata María Pierina, ya llega con la devoción a la Santa Faz, ¿no? Pero, como dijimos antes, pues ella empieza a tener revelaciones también, en donde se le pide que haga más trabajo para divulgar esta devoción. Y entonces, en estas revelaciones, la Santísima Virgen le promete que los que lleven y hagan los días martes una visita al Santísimo Sacramento serán fortificados en la fe, prontos a defenderla y a superar todas las dificultades internas y externas, y además una muerte serena bajo la mirada de su divino Hijo. Y se le revela, ¿no?, que haga un escapulario o una medalla, ¿no?, que tenga estas características, ¿no?, que tenga el rostro de nuestro Señor, Illumina Domine vultum tuum super nos, muestra, Señor, tu rostro a nosotros, y también ilumina, Señor, tu rostro sobre nosotros, ¿no? También puede tener varios significados, ¿no? Lo podemos ver como pues esta imitación de Cristo, ¿no? Que seamos nosotros también imágenes de Cristo, o puede ser simplemente muéstranos, Señor, tu rostro. Mane nobiscum Domine,
permanece, Señor, con nosotros. Y aquí vemos esta relación, ¿no? Lo que vemos es el santo nombre de Jesús, pero sobre una hostia. Entonces, permanece, Señor, con nosotros. Es la santa hostia, que es en sí mismo la permanencia de nuestro Señor, ¿no? Entonces, eso es una oración. Y esta medalla también es aprobada por Pío XII, junto con la devoción, ¿no? ¿Por qué? Porque Sor Pierina había regresado a Milán, si no me equivoco, y ahí era madre superiora, y ahí es cuando empieza a recibir las revelaciones y se las comunica a Pío XII, y Pío XII las aprueba. Entonces, esa es a mayor gloria de Dios. Y bueno, vamos a ver cuáles son las promesas que nuestro Señor hacen aquellos que promueven, que rezan las oraciones de la Santa Faz, que Él ha revelado a estas dos religiosas. Al ofrecer mi rostro a mi Padre eterno, nada será negado y se obtendrá la conversión de muchos pecadores. Por mi divino rostro harás milagros, aplacarás la ira de Dios y atraerás del cielo misericordia sobre los pecadores. Todos aquellos que honren mi divino rostro en espíritu de reparación realizarán al hacerlo el oficio de la piedosa Verónica. Con el mismo cuidado que tengan en hacer reparación a mi rostro desfigurado por las blasfemias, cuidaré de sus almas que han sido desfiguradas por el pecado. Volveré mi rostro el sello de la divinidad que tiene la virtud de reproducir en las almas la imagen de Dios. Esto termina diciendo. Y después dice, quienes defiendan mi causa en la obra de reparación por medio de palabras, oraciones o escritos, especialmente mis sacerdotes, yo los defenderé ante mi Padre y les daré mi reino. Así como en un reino puedes procurar todo lo que deseas a través de una moneda grabado con la efigie del rey, en el reino de los cielos obtendrás todo lo que desees con la moneda preciosa de mi divino rostro. Quienes contemplen en la tierra las heridas de mi rostro en el cielo, lo contemplarán radiante en la gloria. Recibirán en sus almas una irradiación brillante y constante de mi divinidad, que por su semejanza con mi rostro los hará brillar en el cielo con particular esplendor. Los defenderé, los preservaré y los aseguraré la perseverancia final. Entonces vemos, ¿no? Pues algunas de las promesas que nuestro Señor ha hecho, ¿no? A Sor María de San Pedro, a la Beata María Pierina, ¿no? Y a otros santos, ¿no? Santa Gertrudis. Entonces, al parecer han habido muchos santos que han recibido pues estas distintas promesas. Y pues esto es lo que les quiero compartir hoy, ¿no? Y les quiero compartir, les repartí a algunos de ustedes estos panfletos. Tengo más, no muchos, pero sí más. Yo siempre pienso que sí alcanza. Y pues la coronilla de la Santa Faz, que pues como dijimos, ¿no? Se puede rezar todos los días. Yo sé que hay gente en nuestra comunidad que la reza todos los días. Y también, especialmente el martes, ¿no? Recordar que el martes es la fiesta miércoles, está el miércoles de ceniza, y el miércoles de ceniza anterior es el martes anterior al miércoles de ceniza, es la fiesta de la Santa Faz. ¿Por qué es el martes antes del miércoles de ceniza? Porque es el día del carnaval, ¿no? Y entonces, antiguamente, ¿no? Podemos imaginar en Italia se hacían estos grandes carnavales. Todavía hoy en Brasil y en otras partes del mundo se hacen carnavales donde se ofende mucho a Dios, ¿no? En lugar de ser preparación para la Semana Santa, pues, se ofende a Dios. Entonces,
se celebra el martes, ¿no? Para hacer reparación de las ofensas de nuestro Señor. En ese día, que pues es un día donde se le ofende mucho. Y entonces el martes queda como el día de reparación a la Santa Faz, aunque les repito, ¿no? Se puede rezar todos los días. Y entonces, pues les voy a hacer llegar. Es un... Se los explico tantito, nada más que tengo demasiadas cosas. Las letanías de la Santa Faz, ¿no? Muchas de estas cosas eran promovidas, ¿no? Forman parte de la revelación de a María de San Pedro, Sor María de San Pedro. Entonces, cada una de las cuentas, pues hace reparación, cada uno de los misterios, digámoslo así, hace reparación por cada uno de los sentidos de nuestro Señor. Y en las cuentas pequeñas se reza el Salmo, ¿no? La parte del Salmo. Levántate, Señor, y deja que tus enemigos se dispersen, y que aquellos que te odien huyan ante tu rostro. Y se repite, y se repite, y se repite, ¿no? Entonces, que Dios se levante y que sus enemigos se dispersen. Estas palabras fueron reveladas a Sor María de San Pedro, ¿no? Y que aquellos que le odien huyan ante su rostro. Que el 3 veces santo nombre de Dios eche abajo todos sus planes. Que el santo nombre de Dios vivo los divida a través de desacuerdos. Que el poderoso nombre de Dios de la eternidad erradique toda su impiedad. Señor, yo no deseo la muerte del pecador, sino que se convierta y que viva. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, esa es la coronilla de la Santa Faz, y les voy a hacer llegar estos panfletos para que ustedes también la puedan rezar. Bueno, pues hasta aquí. Ahora sí doy lugar a dudas. Espero que no me pregunten muchas cosas. Adelante, no se crean, está bien. ¿Qué pasó, Abraham? Ok, ahí atrás. Padre, Dígame. para pertenecer a la archicofradía de la Santa Faz, ¿qué tenemos que hacer? ¿O cómo podemos? Se envía una carta, ¿no? Entonces ahí en el convento de los dominicanos del oratorio de la Santa Faz todavía está viva la archicofradía, y se envía una carta, ¿no? Se envía y se recibe, pues se recibe un comprobante, ¿no? Y diciéndote que eres miembro ya de la archicofradía. Entonces todavía se puede hacer. Les recomiendo que lo busquen en internet, y pueden hacerse miembros de la archicofradía. Sería bonito investigar en qué parte de la ciudad, si ustedes me ayudan, hay una archicofradía. Quizás ahí en el Carmen, ¿no? Decimos, ahí está la Santa Faz, quizás había una archicofradía de la Santa Faz, entonces a lo mejor sería fácil revivirla, ¿no? Si ya estaba abierta por la diócesis. Pero entonces, como yo no conozco por lo menos una archicofradía que esté aquí en la diócesis, se puede inscribir directamente a Tours en la archicofradía. ¿Alguna otra pregunta? Yo lo que sí sabía, ¿no? Que cuando se abrió la tumba, pues salió olor a rosas. Eso sí lo había escuchado. Pero sería interesante investigarlo. Y acerca de eso, ¿no? Entonces se bendicen en la fiesta de Santa Teresita pétalos, ¿no? Los pétalos de Santa, y muchas veces se tocan con las reliquias. ¿Qué congregación de ustedes aquí en Guadalajara? Está aquí en el Templo del Pilar, está la iglesia de Nuestra Señora del Pilar, que está encomendada a los padres de la Fraternidad de San Pedro. Y estuve haciendo muchísima investigación, ¿no? Y precisamente quise adentrarme más en esta devoción para poder compartirla, ¿no? Pero soy nuevo en esto, pero espero que les haya servido como una introducción, porque yo veía todos estos personajes, ¿no? Y todavía no ataba todos los cabos, entonces esto me sirvió mucho para
a ver cómo van en línea cronológica, cómo van apareciendo, ¿no? Sí, la imagen contemporánea del rostro de Jesús. A ver, entonces, vamos a ver. Es me refiero si en el milagro ocurrido en 1849, sí, es lo que hoy es el velo de Verónica. Entonces, hay varios velos, ¿no? Se atribuyen distintos, por ejemplo, entonces, vamos otra vez con todos los velos que hay. Y entonces, el manopelo, ¿no? Se dice que es el manopelo que está en Italia, y que también es muy venerado. Se dice que es el que estaba cubriendo la faz de nuestro Señor cuando estaba en el sepulcro, ¿no? Además de con el manto de Turín, la sábana santa, ¿no? También tenía este velo. Y decimos que el que utilizó la Verónica es el que se encuentra en la Basílica de San Pedro. También está otro, el mandilión de Edesa, que también es una reliquia importantísima a través de la historia del rostro de Cristo. Ese estaba primero en Turquía, pero luego llegó a Roma en el siglo XIII. Entonces ha estado, pero ahora se encuentra en Roma, en el Palacio Pontificio, ¿no? Al lado de la Basílica, que es distinto al del que estamos hablando hoy, que es el velo de Verónica, y que fue que es el que se encuentra en la Basílica de San Pedro, no en los palacios pontificios, sino en la Basílica de San Pedro, en un costado, ¿no? Ahí vimos la columna, ¿no? Donde se encuentra su capilla. Okay. Sí, por ahí va la pregunta. En específico, ¿cuál es el rostro o desde qué velo es el que más conocemos la mayoría? Pues yo pienso, entonces, el de Turín, yo pienso que es el más popular en la antigüedad, ¿no? El de Turín es el de la antigüedad, veíamos la iconografía, ¿no? El Pantocrátor, ¿no? Este Pantocrátor antiguo, que tiene exactamente las mismas características que el manto de Turín. Entonces habla de que en la antigüedad, pues todos los iconos se basaron en el manto de Turín, y también el mandilón de Edesa, que es el que está en los palacios pontificios. También ese ha sido una referencia importante en el arte de la imagen del rostro de nuestro Señor. Esta imagen en particular que estamos enseñando, ¿no? Autentificada por el Vaticano y que se encuentra en muchos santuarios, esta es la imagen, la reproducción de la imagen que apareció en el velo de la Verónica en 1489, ¿no? Frente a toda una multitud de personas que estaban presentes, ¿no? Y entonces se hizo esta reproducción que, si vemos, pues no está muy distinto del que tenemos de la sábana santa. ¿Ok? Aquí. Ese, por ejemplo, esa es una reproducción moderna, entonces se los enseñas a los demás. Es una reproducción moderna que se saca del manto de Turín. Y aprovecho para hacer anuncio. Yo no lo estoy organizando, pero en la Autónoma está una exposición que se llama The Mystery Man, que es, utilizando tecnología moderna, se hace una reproducción 3D de lo que sería el rostro de Cristo. Son distintas, son distintos énfasis y distinto material. Padre, a mí lo que me llamó mucho la atención por los tiempos que están pasando ahorita, cuando usted nos dijo que nuestro Señor Jesucristo se le aparece a Sor María de San Pedro, y le comenta así como que los puntos específicos sobre los cuales se puede combatir con la adoración a su divino rostro, y a mí eso me super atrajo por esto que estamos ahorita en este viviendo. Momento. Exacto. Sí. Podría como porque fue lo dijo la masonería y el comunismo, algo así, ¿verdad? El comunismo, Entonces viene a ser como, o sea, es muy actual, ¿no? Porque la masonería, porque es en el contexto de la Revolución Italiana, ¿no? Es en el contexto de que se están quitando se están robando los estados pontificios, ¿no? Los masones. Es el comunismo, ¿no? Que se está
las ideas liberales, ¿no? En contra de la iglesia. Y entonces es en este contexto histórico que Jesucristo nuestro Señor se empieza a revelar a Sor María de San Pedro y que le pide, ¿no? que difunda esta veneración y reparación de la santa paz de nuestro Señor. Pienso que no está de moda, ¿no? ¿A quién le va a la teología de liberación no le ha de gustar mucho esta devoción? Mira, sigo. A los teólogos de la liberación no les va a gustar mucho, entonces por eso no le hacen publicidad. Es como que se acabó la publicidad después de hace 50 años. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Vamos a cerrar con una oración. Y vamos a aprovechar pues que tenemos la oración de Santa Teresita del Niño Jesús. Esta es la oración que hizo el Papa Pío IX a la Santa Faz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Jesús mío, dirige sobre nosotros una mirada de misericordia. Volvé tu rostro hacia cada uno de nosotros, como lo hiciste con la Verónica. No para que te veamos con los ojos corporales, pues no lo merecemos, Señor. Vuelve tu rostro hacia nosotros, hacia nuestro corazón, con el fin de que, amparados siempre por tu mirada, podamos siempre extraer de esa fuente inagotable las fuerzas para entregarnos al combate que debemos sostener. Amén. La oración de Santa Teresita a la Santa Faz. Oh Jesús, que vuestra acerba pasión fuiste el oprobio de los hombres y el varón de dolores, yo venero vuestro divino rostro, en el que resplandecían la beldad y la dulzura de la divinidad, trocado ahora en la forma de rostro de leproso. Mas a través de estos rasgos desfigurados reconozco vuestro amor infinito y siento abrazarme de deseos de amaros y hacer amar a todos los hombres. Las lágrimas que corren en abundancia de vuestros ojos son para mí otras perlas preciosas que me complazco en recoger, a fin de comprar con su valor infinito las llamas de los infelices pecadores. Oh Jesús, cuyo rostro es la única hermosura que arrebata mi corazón, me resigno a no gozar acá abajo de la dulzura de vuestra mirada y a no gustar del inexplicable consuelo de vuestros besos. Pero os suplico que imprimáis en mí vuestra semejanza divina y me encendáis en vuestro amor de tal modo que en breve me consuma y pueda así llegar cuanto antes a disfrutar en el cielo de la vista de vuestro rostro adorado. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les doy una bendición. Per intercessionem Beate Mariae Virginis Carmelitensis, et Sancti Joseph, et Sancte Teresiae a Jesu Infante, benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, decena super vos et manet semper. Amén.